cuando uno se pone en el lugar. Liderar como que está saturado. Una vez pasado. Sea. Y información que a nivel. ¿Qué tal? Muy buenas noches, señores. Es un placer estar con ustedes, como siempre, aquí. Como todos los días, de lunes a viernes, despuesito de las 8 de la noche, en el avión del Corporativo Contraparte. Hoy, Viernes Santo, señores. En lo que otros medios están descansando, este es el compromiso del Corporativo. Traerles información y análisis político fresco, sin sesgo y además transparente. Comprometido solamente con ustedes, señores, porque somos la razón por la que existimos. Ustedes, y por eso estamos aquí. Con mucho gusto, en este viernes, mientras otros están descansando, ¿qué creen? Aquí, nosotros dos trabajando. Con mucho gusto, créanmelo que lo hacemos. Te doy la bienvenida. Tenemos un tema muy interesante, señores. Muy interesante. Se llama, o se titula, El Viacrucis de AMLO, es decir, el Mesías de Morena. Hoy, a propósito, es lo que vamos a relatar. Su inicio, su origen, su trayectoria, sus logros, sus fracasos, fechas y todo lo que ha ocurrido en torno a su carrera política, hoy más que nunca encumbrada, hoy más que nunca con posibilidades reales de alcanzar la presidencia de México. Y se le ha dado de una manera natural. Pero lo que sí hay que aceptar es que este Mesías de izquierda, el Mesías moderno, pues, de la política, ha picado piedra, ha insistido, ha caído, se ha tropezado, se ha levantado y hoy encabeza las encuestas López Obrador. ¿Qué tal? ¿Qué te parece el tema? Creo que muy apropiado para el día, ¿no crees? Así es, muy interesante saber y conocer en realidad qué es lo que ha pasado con Andrés Manuel López Obrador, toda la gente que sigue esas transmisiones y también que nos piden acerca de estos temas, pues se le da a conocer, ¿no? Qué es lo que ha pasado y sobre todo el análisis que vamos a hacer va directamente hacia este Viacrucis, por eso está titulado así, del trabajo que ha ejercido Andrés Manuel López Obrador, pero lo más importante, cómo él ha siempre pasado por lo mismo y le han hecho lo mismo. Desgraciadamente, lo que voy a repetir, no sé si se confía tanto, si es una persona muy confiada, que termina siendo traicionado, bueno, ya lo hemos visto cómo perdió las elecciones del fraude. Pues todos esos temas los vamos a ver el día de hoy para que conozcan la vida y trayectoria de Andrés Manuel López Obrador. Y por supuesto te hacemos un reconocimiento porque vienes rojo, vienes bronceado como Luis Miguel por las transmisiones que hiciste hoy en vivo respecto al Viacrucis, a toda esta representación que se llevó a cabo en la Junta Auxiliar de la Romero Vargas. Y miles de reproducciones tuviste, ¿eh? Sí. Gracias por seguirnos, señores. Este es el trabajo profesional del equipo del Corporativo Contraparte. La marca registrada. Búsquenos, compartan, por favor. Señores, estamos de verdad que muy motivados porque pronto vendrán los refuerzos. Los refuerzos es ni más ni menos que el avión Hércules. Ya se aproxima y todos estarán informados por el avión Hércules. Así es. ¿Qué te parece? Iniciamos con López Obrador. Los datos básicos. Debemos saber que Andrés Manuel López Obrador nació en el año de 1953. Es decir, ya tiene 65 años de edad. Ya no creo que le alcance otra vez, en 6 años pues, buscar nuevamente la presidencia. Ya tendría 71 años de edad, ya una persona cansada, ya se ve de hecho cansado en ocasiones. He analizado perfectamente varios videos en donde le hacen diversas entrevistas a los 30 años, por ejemplo, y era una persona que hablaba más rápido. Hoy parece que piensa y razona antes de decir cualquier cosa. Así habla Andrés Manuel López Obrador, pero antes se expresaba más fluido y creo que ha ido madurando y así también
no comete tantos errores como en el pasado. López Obrador, pues, ya tiene 65 años de edad. Nació en un campo petrolero denominado Fortuna Nacional, allá en el municipio de Macuspán, un pueblo, sin lugar a dudas, con vida rural. Sí, ahí jugaba López Obrador. Tuvo 7 hermanos, pero bueno, en la primaria Marcos C. Becerra. La primaria Marcos C. Becerra, él ahí cursó su educación básica. Y en 1967, sí, a los 14 años cuando él tenía, su familia se muda a Villahermosa, Tabasco. Y cursaba ahí el último año de secundaria. Su familia se muda porque va a poner negocios de venta de telas, sus padres comerciantes, toda vez que fueron sus abuelos migrantes y llegaron a establecerse a esas localidades. Tuvo 7 hermanos, pero desde muy joven inició su viacrucis. No crean que solamente por estar de un lugar a otro. Cuando estudiaba la preparatoria, uno de sus hermanos, el segundo más bien, de nombre José Ramón, el segundo hijo pues, muere cuando jugaba con un arma de fuego. Las autoridades detuvieron en ese entonces a Andrés Manuel López Obrador como presunto responsable del homicidio de su propio hermano, pero lo dejaron libre el mismo día. Ahí está un video. A ver si nos lo puede poner la producción para que escuchemos. Siempre he dicho el régimen, porque no me tienen agarrado. Sí. A ver, si le regresa un poquito la producción, como en ese entonces Diego Fernández de Ceballos, uno de los políticos más mercenarios que ha tenido México, le reclama en un debate a López Obrador: si a las pruebas nos vamos de todo lo que dicen los medios de comunicación es cierto, entonces aclara lo que dicen. De publicaciones, todo tipo de publicaciones para hacer imputaciones, yo a usted tendría que acusarlo de asesino de su hermano, porque hay publicaciones que así lo dicen y a mí no me consta y no lo puedo señalar. Pero como ¿sabe usted tal. qué? Esto es lo que siempre he dicho el régimen, porque no me tienen agarrado. Sí. Y tratan, con un accidente que sufrió mi hermano, Claro. de agarrarme. Sí. Pero pruébeme usted. Ahí está. Señores, cómo desde joven, es decir, entre los 15 y 18 años, cuando estudiaba la preparatoria, le tocó vivir una de las tragedias más fuertes que ha enfrentado Andrés Manuel López Obrador. Ver cómo su hermano se accidentaba, no podemos detallar ciertas características, en dónde se metió el balazo porque tenían arma de fuego, y entonces pues López Obrador fue señalado como presunto responsable, pero liberado. Eso sí que quede prueba. Liberado en el transcurso de unas horas, mientras se llevaban las diligencias correspondientes, después del levantamiento del cadáver de su propio hermano. Eso lo persiguió y hasta en la actualidad lo persigue para que sea objeto de señalamientos y acusaciones con todo dolo, que lo quieren involucrar en ser, o lo señalan más bien, en ser el propio homicida de su hermano. Pero los reportes oficiales lo descartan. Y López Obrador, por eso, reitero, desde muy joven, a los 15 años, 16, 17, vivir ese tipo de situaciones, pues bueno, le complica la vida a uno. No, y un tema que hasta la fecha ha estado cargando, sobre todo porque en el transcurso de las campañas eso lo ha involucrado y siempre le ha pesado, ¿no? Siempre que llega a una campaña electoral, hemos visto en todas las presidenciables en las que he estado en 2006, en 2012 y actualmente en 2018, es el primer tema que sale a relucir. El primer tema en el que se dice y habla sobre pues el asesinato de su hermano. Que bueno, ahí empiezan ya a generarse esas campañas y lo ponen como presunto culpable, ¿no? Sin embargo, pues vemos que sí se lo llevaron detenido, pero también lo dejaron en libertad pocas horas después. Entonces hay que dejar en claro por qué están tomando este tipo de campañas, este tipo de juegos, este tipo de logística que hay en contra de Andrés Manuel López Obrador. Esta es su vida y toda la trayectoria. Y como bien dice Fabián,
ha sido una vida que, pues desafortunadamente, le ha costado desde muy pequeño. Exactamente. Pues bueno, termina su preparatoria y se inscribe en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde cursó la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Sí, regresa a su natal Tabasco para sumarse a la candidatura del poeta Carlos Pellicer, quien fue candidato al Senado. Ahí se involucró, fueron más bien sus primeros pasos en la política. Bueno, a los 24 años de edad es nombrado, es decir, en 1977, el señor Andrés Manuel López Obrador es nombrado director del Instituto Nacional Indigenista en Acajuca, Tabasco. Durante 6 años ocupó ese cargo. Él ha dicho en diversas entrevistas que en ese entonces no tenía filiación partidista, y esto fue durante el gobierno de Leandro Rovirosa Güey. Ahí conoció, por cierto, a su esposa Rocío Beltrán, se casaron y tuvieron a los 3 hijos de los cuales hemos hablado. Después se convirtió en el oficial mayor de gobierno, solo por 24 horas, porque desde ese entonces ya daba señales de querer realizar una revolución interna, cambios de verdad fuertes al interior del gobierno de Tabasco. En 1982 trabajó en la campaña del exgobernador Enrique González Pedrero, quien lo nombró director del CETES. El CETES es el Centro de Estudios Tecnológicos y Económicos. Ahí. Ya tenía entonces casi 30 años, 29 años. ¿Pero qué creen? A los 30 años, o sea, un joven de 30 años llega a ser dirigente del PRI en Tabasco en 1983, una carrera, empezó muy joven, por eso este señor, ahora me explico, no le han regalado nada. Vamos, está muy interesante todo el viacrucis que ha vivido Andrés Manuel López Obrador. En pleno inicio del sexenio de Miguel de la Madrid, imagínese usted, del expresidente priista de la República, fue nombrado presidente del PRI en Tabasco. Cosa también que han aprovechado sus detractores para señalar que fue priista. Y sí, lo fue. Pero ahí empezaron sus problemas verdaderos. ¿Por qué? No han sabido comunicar sus voceros ni sus asesores en comunicación digital. Porque la respuesta a todos los ataques que le han hecho al señor López Obrador por sus orígenes priistas es, sí fue, pero se desencantó del PRI o tuvo sus primeras diferencias fuertes con priistas, porque desde el PRI él instruyó a su estructura vigilar, ser unos auditores ciudadanos de cada acción del gobierno, incluidas las obras públicas. ¿Y quiénes creen que fueron los principales que dieron manotazos, que lo amenazaron y que rechazaron a, en ese entonces, el joven de 30 años y expresidente del PRI en Tabasco? Los presidentes municipales de ese entonces, que como en todas partes, se convierten en verdaderos caciques y dueños de la región. Imponen su ley, hoy más que nunca también se ven involucrados en el crimen organizado. Y ahí es en donde realmente Andrés Manuel López Obrador cosecha sus primeros enemigos de veras. Así es, tú acabas de hacer mención, es la parte en donde nosotros hemos siempre analizado, hemos siempre dado a conocer acerca de cómo es que se está llevando a cabo la vida de Andrés Manuel López Obrador, porque en este tema que estás hablando, mi estimado Fabián, los priistas les empiezan a negar ya, o empiezan ya a verlo con malos ojos,
Incluso fue Salvador Neve quien le niega la presidencia en su momento, la presidencia municipal de Macuspán. Es lo que se ha estado viviendo y desde ahí veíamos que ya teníamos la área en donde, pues bueno, iban a empezar estas traiciones, iban a empezar ya esta política en contra del mismo Andrés Manuel López Obrador. Por eso sí, yo siempre lo he dicho, aquí desgraciadamente Andrés Manuel se confía tanto en su gente que termina siendo traicionado por ellos mismos. Exactamente. Ahí están los orígenes priistas que tiene el señor López Obrador. Ahí ya los hemos dicho. Y bueno, qué mejor ruptura que tiene, o que tuvo más bien con el partido que le dio vida y origen, el PRI, cuando el exgobernador también, Salvador Neme, le niega toda posibilidad, como lo dices, competir por la presidencia municipal de Macuspán, allá en Tabasco. Él se desencanta de plano a los 30 años, poco después de ser presidente del PRI en Tabasco, se desencanta, dice yo me voy, viaja nuevamente al Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y ahí asume la dirección de promoción del Instituto Nacional del Consumidor. En el gobierno priista, obviamente, como premio de consolación y para que no rompiera con las estructuras gubernamentales y aliadas también de los gobiernos. Eso es en 1994. Ahí se pasa un par de años, 3 años aproximadamente, y ya vamos llegando a lo más interesante de este viacrucis, y es en julio de 1988 cuando se involucra, se acerca y se convierte en aliado de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el también 3 veces candidato presidencial de la izquierda, quien rompió, ahí está Cuauhtémoc Cárdenas, quien rompió con el PRI tras haber sido rechazada la posibilidad de que él compitiera como candidato a la presidencia, toda vez que impusieron a Carlos Salinas de Gortari, ya saben quién, nombrado por el mismo López Obrador como el jefe de la mafia del poder. Y por eso es que el mismo López Obrador se desencanta y dice, el Frente Único de opositores a Salinas y entre otros, estaban en contra de la designación por dedazo de Carlos Salinas, y dice, no queremos, y mejor a través del Partido Mexicano Populista, el Partido Popular Socialista y el partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, pues bueno, es como se hace de la candidatura para competir también en elecciones. Es también cuando trabaja en el Instituto Nacional del Consumidor, allá por el 88, y es también cuando López Obrador obtiene su primera gran oportunidad. Lo lanzan como candidato a la gubernatura de Tabasco por el Frente Democrático Nacional, en donde obtuvo el 20% de los votos. Sí, señores. ¿Y contra quién compitió? Contra Salvador Neme. Neme Castillo, por cierto. Y en 1988, ya de 35 años de edad, Andrés Manuel López Obrador no se cae por estos tropiezos que tuvo. Él crea comités para construir el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, y en 1989 estos comités, como una manera de agrupaciones de gestión, y un año después, en el 89, dan pie a la fundación del partido que hasta en ese momento era el único de izquierda, el único verdadero, el PRD. El propio López Obrador ha dicho que en épocas interelectorales, así las menciona, interelectorales, dice que son movimientos, o sea, son como movimientos
y dice, se acercan a la gente, gestionan recursos, gestionan obras, hacen lo posible y un año después ya se convierten en partidos en plenas épocas electorales. Por eso es que en el 89 se funda el PRD y da pauta para los grandes cambios y transformación política que ha vivido nuestro país, que nos ha tocado ver. Cuando la izquierda tuvo su mayor oportunidad de llegar a la presidencia y le fueron robadas todas las posiciones. Así es. Pues bueno, desde ahí empezamos a ver y analizar que empiezan ya con esas salidas y repetimos, él siempre ha trabajado para crear o establecer una nueva ideología en los partidos políticos, de mantener un partido de izquierda en contra de los que en su momento estuvo en contra, como lo acabas de analizar en el caso de Carlos Salinas de Gortari, que no quería que fuera como candidato, pero quedó postulado, ¿no? Y también ganó la presidencia de la República. Y ya en el PRD, conjuntamente como tal, pues crea también o funda, junto con otros, este partido, que pensó en su momento que también lo iban a llevar muy lejos y que podría también tener grandes oportunidades dentro de esas filas, ¿no? Como fundador. Y vamos a descubrir también todo lo que ha pasado durante todo esto. Y lo más curioso es que López Obrador es desde sus inicios, ya cuando empieza a fortalecer estos nuevos partidos, pues empieza a hablar sobre estos famosos fraudes, ¿no? Y no fue hasta el año de 1991, en las elecciones intermedias, y acusa de fraude electoral, que deriva en la renuncia del gobernador y ordena repetir las elecciones en varios municipios, allá mismo de su natal de Tabasco. Así es. Recuerdo perfectamente que organizó una caravana para manifestarse desde Tabasco hasta la Ciudad de México, que lo proyectó a nivel nacional y en ocasiones en medios internacionales, toda vez que fue y reclamó al gobierno federal, concretamente al exsecretario de Gobernación Fernando Gutiérrez Barrios, demostró el fraude electoral, cesaron al exgobernador que le había ganado, a Neme, ¿y qué creen, señores? A elecciones entonces. Sí, señores, le dieron esa fuerza y es cuando López Obrador toma, pum, se va para arriba. Y de ahí comienza a involucrarse con todos los líderes de la izquierda. Todos los que rodeaban a Cuauhtémoc Cárdenas empezaron a ver la inteligencia, la capacidad y todo el control político que comenzaba a tener Andrés Manuel López Obrador en el sur de todo México. En estados concretamente agraviados por el sistema, por el PRI, olvidados, marginados, explotados, manipulados, pues. Así es. Y fue esa movilización de la que tú hablas. Así es. Sin embargo, bueno, vemos que él empieza a trabajar más y llevar a cabo esas elecciones, necesita seguir creciendo, y fue hasta el año de 1994 en donde nuevamente empieza a competir por la gubernatura de Tabasco. Pero la imagen todavía no era tan fuerte del mismo Andrés Manuel, que pues fue derrotado nada más y nada menos que por Roberto Madrazo. Fue ese personaje que lo llevó a la derrota, ya en contra del partido que en su momento pues, le abrió las manos. Y nuevamente Andrés Manuel López Obrador acusó fraude electoral. Solo que Roberto Madrazo tuvo la fortuna de tener a un padre que era reconocido por la grande transformación que impulsó en el Partido Revolucionario Institucional cuando fue presidente nacional del mismo, y por eso es que le dio su apellido, sus buenas acciones. Y todos conocemos a Roberto Madrazo, ¿no? Un ser autoritario, un ser oportunista. Afortunadamente perdió también las elecciones en el año 2000, gracias al pleito que tuvo con el Bester Gordillo, etcétera. Eso ya es pasado. Pero efectivamente, como dices, en el 94, a los 39 años de edad, le roban, bueno, pierde. Ahí sí perdió. Ahí sí perdió. ¿Por qué? Porque todo el sistema priista operó en su contra, todavía estaban aceitadas las maquinarias para los votos corporativos,
para los votos por sector, el sector popular, el obrero y campesino. Y entonces López Obrador no era reconocido como tal, como un líder nato. Ahí es la segunda gran caída, el segundo gran tropiezo que tuvo. 2 veces ya había competido por la gubernatura de su natal, y quién lo fuera a creer. Hoy, si quisiera él ser gobernador de Tabasco, echaría de una patada al nefasto Arturo Núñez, gobernador actual de esa entidad. Así es, y sobre todo, pues digo, ha sido un trabajo y ha dado un enfrentamiento tremendo, que es de ahí también en donde los partidos políticos opositores agarran o toman todo lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador para hacer esas campañas negras en su contra, porque hemos visto que en su momento Andrés Manuel sí tiene esta parte visceral de que cuando se enoja empieza a hacer movimientos, empieza a hacer ya un trabajo más allá de lo que tendría que ser cuando pierde una contienda electoral. Y no hablamos del año 2006, porque la gente va a decir, no, es que en el 2006 del movimiento todavía no llegamos en esa época. ¿Por qué? Porque el 29 de enero, ahí mismo en los años 90, después de perder ante Roberto Madrazo, él, junto con otros perredistas, pues bloquean 18 pozos de este estado, el cual el 9 de febrero ya eran 59 instalaciones y habían ya 72 perredistas detenidos por todo el movimiento o toda la movilización que hizo el mismo Andrés Manuel López Obrador, que esto lo llevó a que le dieran un tremendo macanazo en su vida política, porque fue un asunto delicado en un operativo policíaco y militar. Se puso difícil porque ordenó quemar los pozos, y fue ahí en donde al mismo López Obrador pues lo nombraron que no era la bestia negra de Madrazo, o sea, con el candidato que había perdido, sino que era un tumor del PRI. Tanto así fue el coraje que la militancia priista le tenía ya a Andrés Manuel López Obrador. Así es, pues sus detractores lo han llamado el tumor del PRI. Pero ahí está otro tipo de acusaciones. A ver, 2 acusaciones que vamos a ir guardando. Van varias en su contra, pero es la segunda que más le pueden achacar. La segunda consiste en que lo involucran en la quema y toma de pozos de petróleos mexicanos. Recuerden que la primera, el homicidio de su hermano. La segunda, la quema. Y eso es lo que el PRI gobierno ha querido explotar. Ha querido confundir, pero también el mismo López Obrador, cuando era más joven, durante entrevistas que le realizaban, decía que era una manera natural de manifestarse, que era válido, que no había de otra. Y está aceptando que incurrió pues entonces en delitos. Hoy, cualquier ciudadano que haga eso va a la cárcel. Así es, y es una manera tan explosiva que ha tenido Andrés Manuel López Obrador de retomar la derrota de algunos personajes, como el caso de Roberto Madrazo, que estamos hablando en el 94, que bueno, que perdió por cierto por el 56% de las votaciones, que él agarró, tomó el palacio, diversos lugares, incluso llegó a voltear carros. O sea, fue tanto la magnitud del coraje que se llegó a tener, que por eso digo, es el punto débil de Andrés Manuel López Obrador, y es de ahí de donde los partidos se toman para agarrar de esta forma tan visceral, de que es un peligro incluso para México, y de cómo actúa cuando llega a perder unas elecciones, como lo llegó en su momento. Que ahorita lo hemos visto más pacífico, pero en su momento como que tenía esa euforia todavía más arraigada, ¿no? Que agarró y armó todo esto después de una derrota. Exactamente, señores. Pues bueno, este señor no se dio por vencido, siguió luchando en contra ya del sistema abiertamente. Ahora sí ya señalaba, tenía un carácter bélico, totalmente agresivo, se le iba con todo al sistema. Ese Andrés Manuel López Obrador era el que nos gustaba, no el de hoy que quiere pactar para llegar. Creo que eso no funciona. Pero en 1996 lo nombran presidente nacional del PRD, del Partido de la Revolución Democrática, cargo en el que estuvo hasta 1999. ¿Por qué, señores? Porque entonces, esta es una gran oportunidad cuando se es presidente natural, líder nato del partido, en ese entonces encumbrado como la verdadera opción de la izquierda, del 96 al 99. Y sale de ahí como candidato a jefe de gobierno
del Distrito Federal. Y es, sí, desde entonces que los priistas y nadie le ha podido arrebatar el poder al grupo político de él. Porque es cierto que llegó Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas ya era presidente. Era jefe de gobierno. Pero él llegó y fortaleció las estructuras. Muchas de ellas, esas estructuras priistas también, amañadas, anquilosadas, vendidas, viciadas más bien. Y como jefe de gobierno del 2000 al 2005, López Obrador, pues bueno, hizo de todo. En el 97, me regreso unos años, obtuvo su triunfo más contundente antes de llegar como candidato a la jefatura de gobierno. Cuando ganaron el propio Cuauhtémoc Cárdenas el Distrito Federal. ¿Y cómo es la vida? López Obrador lo relevó porque ya no había líderes de izquierda como él. Él ya estaba en pleno vuelo, directito y encumbrándose. Es cuando empieza el verdadero peje. Ahí está. A ver si nos tiene... Escuchen cuando gobernaba Fox. Fox llegó en el 2000, recuerden ustedes. La confrontación marcó la relación entre Vicente Fox y el jefe de gobierno. Cualquier tema era bueno para marcar las diferencias. No tiene facultades el ciudadano presidente para cambiar el horario. Esta es una facultad del Congreso. Por cualquier cosa se peleaban, señores. Pero bueno, como jefe de gobierno, este señor López Obrador, el Mesías de los pejezombis, pues de veras, no me han dicho, no me han reportado cómo van ¿cuántos comentarios actuando hay? Los pejezombis o los pejebots. Ahora no digan que nos pagó Andrés Manuel López Obrador el programa. Bueno, como jefe de gobierno se echó varios puntos a su favor, otros en contra. El primero, todos le reconocen la creación y construcción de los famosos segundos pisos. Pero estos, según sus detractores, tienen deficiencias y fueron realizados con el desvío de ejercicio del dinero, es decir, ejercicios. O también les quitaba a las delegaciones, a las diversas delegaciones, recursos para que invirtieran en esos segundos pisos. Por eso, mucho descontento tuvo, por eso acusaciones. Pero no obstante, la verdad hay que reconocerle, que vino a cambiar toda la movilidad de esa gran ciudad que es hoy la Ciudad de México. Sí necesitaba esas vialidades, en varias entidades ya se necesitan, y López Obrador puso el ejemplo de ser visionario y con recursos de las delegaciones también llevó a cabo eso. ¿Por qué? Porque finalmente el gobierno de Vicente Fox, en ese entonces presidente de la República, le negaba todo tipo de participaciones extraordinarias, tanto en petróleo como en gestiones para ese tipo de obras que de verdad sí necesitaba en ese entonces, hoy también, los mexicanos. Así es. Y sí, ahí es en donde empezamos a ver al verdadero Andrés Manuel López Obrador, ese Andrés Manuel que buscaba la manera también de hacer las cosas totalmente diferentes, que vuelvo a repetir, por esa misma línea que haya tenido en contra de algunas acciones o del manejo de lo que hacen algunos políticos, pues lo han llevado a que también los mismos políticos le tomen un gran odio, ¿no? Y no se vuelve una minoría, sino la mayoría de la militancia, de todos esos políticos que buscan, como en su momento lo hemos dicho, un trabajo personal o beneficio personal. El trabajo que hace Andrés Manuel empieza a generar gran polémica entre ellos y bueno, en lugar de ir creciendo ante la misma militancia, vemos que va agarrando un tremendo odio entre ellos. Que Andrés Manuel López Obrador fue a partir que se dio a conocer como jefe de gobierno de hoy actual Ciudad de México, le cambió la vida rotundamente, ¿no? Y por eso sí es importante remarcar
esta parte en donde Andrés Manuel llega a este cargo porque le cambia toda su vida política. Después de tener varias derrotas, después de llevar tantas contradicciones, llega en el 2000 como jefe de Estado y es ahí en donde la gente empieza a mirar el trabajo del mismo Andrés Manuel López Obrador. Y sobre todo porque él empieza a darse a conocer en los medios de comunicación. Era un personaje que se levantaba desde muy temprano para aparecer en todos los noticieros, sobre todo en los de Televisa. Tenía ahí un gran vínculo, un gran acercamiento con las televisoras nacionales, porque también ya se veía venir pues esta parte de llegar a ser presidente de la República. Y es entonces como jefe de gobierno que salía todas las mañanas en las entrevistas de Televisa para dar a conocer los trabajos o lo que iba a hacer en el transcurso del día, porque incluso nada más iba a llegar o llegaba a los noticieros para dar su agenda del día. Llegaba todos los días y empieza a tener ya un crecimiento de imagen hacia la sociedad, hacia los mexicanos y sobre todo, gracias al apoyo que también tuvo por estas televisoras en su momento, pues fue lo que hizo que la imagen de Andrés Manuel López Obrador creciera ante cientos y cientos de mexicanos, sobre todo allá en el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México. Tuvo un gran acercamiento con la gente después de llegar a ese lado. Vamos a darle las gracias a varios amigos que están conectando con nosotros, a Francisco Moreno, Chio Mendoza, Diego Fernando, saludos a todo el equipo de Contraparte, Flor Saldaña, Isabela Rodríguez, nos manda saludos, Enriqueta del Moral también nos manda saludos, Guillermo Reynoso, Armando Chávez también, Lumi Benavides, Roberto Adame, Reina SB, Gonzalo Gámez, Isaías Vargas, Gerardo Briano, Javier García Hernández, Ricardo Carmona, Hipólito Gámez, nos manda también saludos Paco Cabrera, Leonardo Isiro, Mónica Santín, saludos Moni, Valentín Bautista, Marco Antonio Prosperi, Charlie Rauch, Samaría Sánchez también nos manda saludos, igual que Fernando Aljama, que dice que AMLO 2018, Jorge Tlaye también, Isaías Vargas dice, vaya historia, así es maestro Isaías, Jairo Roque Centeno, Eduardo Telles Valverde, Isa Ortiz, Francisco Jiménez y también Francisco Ángel Bermejo, Quirino Zárate, Margarita Moctezuma, Rodrigo López también nos manda saludos, Gilberto Antonio igual, Claudia Gallardo, Josué Flores, Tere Papaki, Maritza Montaño, Guillermo Alberto Hidalgo, Pablo de Jesús Cano, María Eugenia Ávaros, Gumaro, Sandre Popoca, Alberto Pérez Peña, Vladimir Luna, nos manda saludos a Marrilla, Néstor Gordillo también, saludos dice María Eugenia, todo el corporativo Contraparte, a los licenciados Fabián y Henry, muchas gracias, Alfredo Romero, Malesio Trujillo, Francisco Montiel, JC Morales, el comandante JC Morales, saludos, licenciado Fabián y Henry, muchas gracias a Fabián Jiménez, Blanca Jiménez, Castillo, Eric Salgado, Alma Vázquez, Jacobo Ordaz, Rosario Sánchez, Miguel Ramírez, Marco Antonio Jiménez, Micaela Torres. Señores, muchas gracias por estar con nosotros en este día, hay mucho trabajo y bueno, esto fue un breve paréntesis para decirles a todos que gracias por seguirnos. Queremos ya meternos al tema cuando empieza el López Obrador explosivo a recibir todo tipo de acusaciones. Así es. A ver, pero López Obrador ya le empezaban a decir que era el principal enemigo del país. Así es. ¿Qué pasó en marzo de 2004? Bueno, ahí fue cuando su secretario de Finanzas, Gustavo Ponce, fue captado en el casino en el Hotel Bellagio en Las Vegas, apostando con recursos públicos. Es en donde empieza a manchar ya la imagen del mismo Andrés Manuel López Obrador. Ahí lo podemos ver que empieza ya también los medios de comunicación a hablar sobre todo este trabajo que hacían sus funcionarios. Vamos a repetir, la imagen de Andrés Manuel pues, ha sido manchado por la gente que ha tenido cerca, que ha confiado plenamente para llevar un cargo, pero han terminado decepcionándolo. Y ahorita no es la excepción. Vamos a tomar ese tema. Pero poco tiempo después sale también René Bejarano, este personaje que también fue exhibido recibiendo dinero y dijo que era para una campaña en su el contra. Señor de las ligas. El señor René de las ligas. Bejarano. Ahí está el Ahí lo corruptote, ese pillote, véanlo. Cómo hasta las ligas se llevaba este señor René Bejarano, esposo de también la disque izquierdista Dolores Padierna. Todos cómplices, seguidores, amigos, lavadores, etcétera, etcétera, de el hoy Mesías de Morena, Andrés Manuel López Obrador.
Pero ni eso lo tumbó. Si las televisoras o los monopolios nacionales televisivos creyeron que iban a tumbar a López Obrador con eso, se equivocaron. Creo que lo fortalecieron. Y lo que no mata fortalece, y ahora ya hasta se le resbala. Sí, señores, porque el 7 de abril del 2005, todo eso que vimos anterior fue antes del 2005. El Congreso le quitó el fuero como jefe de gobierno. ¿Y qué creen? 1 millón de personas salió a marchar con López Obrador. El 2 de julio de 2006, sí, ya en la elección presidencial, perdió, entre comillas perdió, frente a Felipe Calderón, por lo que realizó un plantón en Reforma durante 3 meses, y esto le causó muchas animadversiones de la ciudadanía. La ciudadanía ya estaba harta de su discurso. A ver si nos pone la producción el discurso que antes empleaba en el 2006 López Obrador, el que estábamos viendo ahorita, para que lo escuche la gente, cómo era incendiario, agresivo, amenazante y también, pues obviamente, cansado de tanta atrocidad electoral. Usted perdone, disculpe, nos equivocamos, eso no. Aquí tienen que levantar todo ese juicio fraudulento en mi contra y tienen que comprometerse a nunca más volver a atentar en contra de los derechos de los ciudadanos mexicanos. Ahí está, señores, clarito. Cerca de 1 millón de personas. Ahí está clarito cómo López Obrador antes sí hablaba rápido. Por eso hoy no concibo que nos quiera ver la cara hablando lento. Eso no es válido. Eso no es válido. Creo que debemos ser ahí. Y ese es el incendiario que querían todos. No sé por qué hoy la gente. Yo veo que se quedó con esa secuela y creen que va a ser así. Pero esperemos que sí, porque hay mucha gente que no puede soportar eso. Curiosamente, Felipe Calderón, el cínico Felipe Calderón y Vicente Fox le robaron la elección por pocos votos, por el 0.5% de votos, ¿no? Sí, y vamos a repetir, es algo que causó mucha polémica entre los mexicanos, sobre todo por la forma también de cómo llegó a ese 0.5%, ¿no? Todo el mundo se va a acostar pensando que Andrés Manuel iba por arriba de ya este conteo de los votos de los mexicanos, y resulta que a las 5 de la mañana, alrededor de las 5 de la mañana, pues empezaba a tener ya un favoritismo Felipe Calderón. Pero yo siento que fue este trabajo de 2006, esta pérdida de elecciones, este fraude que le hicieron a Andrés Manuel, que soltó casi toda la ira que era de Andrés Manuel, ¿no? Digo, vamos a repetir, tuvo una vida muy pesada desde muy joven, que parece ser que lo que le sucedió en 2006 fue lo último que llegó a hacer, porque digo, mantener un plantón de 3 meses, y bueno, ante de muchos mexicanos, vemos ahí cómo empezó a hacer este cambio del discurso del mismo Andrés Manuel López Obrador, que fue en ese mismo año del 2006, pero un 20 de noviembre, cuando el mismo Andrés Manuel López Obrador se autonombra como presidente de la República. El presidente legítimo. ¿No? O sea, entonces está violando la Constitución porque este señor ya fue presidente. No se puede repetir en el cargo, porque recordemos, sufragio efectivo, no reelección. Escucha. El 20 de noviembre en el ¿Ya Zócalo de vieron? la ciudad se llevó a Ahí cabo está. otro polémico Ya fue presidente. López Obrador ¿Se vale se otra declaró vez? presidente legítimo. ¿Se vale otra vez ser presidente? Ganó las elecciones con una diferencia del 0.56%. Ese le robó la No elección. fue la primera derrota del político tabasqueño, pero sí la más importante. 6 años después, sigue en la batalla. Sí, es un hombre poco respetuoso. ¿Qué les parece, señores? Ahí está. Efectivamente, este es el viacrucis, muy largo, muy largo. Pues el señor ha picado piedra. Hay que reconocer que sí ha picado piedra, pero también que las formas no han sido las conducentes, las adecuadas. A ver, ¿tú qué sentirías que se fueran a plantar si fueras un comerciante del centro histórico 3 meses
No, miles de seguidores de López Obrador, ¿qué sentirías? O que tú vivieras ahí en el centro. No, digo, fue una cuestión incluso de los mismos mexicanos, digo, no nada más yo, creo que sí afectó en cierto punto el comercio, la gente de esa zona empezó a molestarse sobre el actuar del mismo Andrés Manuel López Obrador, que bueno, se llegó a tal caso que incluso los mismos mexicanos de ahí de la Ciudad de México, de los de su alrededor, del centro histórico, que causó también caos vial, pues empezaron a sentir una empatía completamente ante este personaje, ¿no? De Andrés Manuel, de AMLO actualmente, y bueno, como siempre, ganó amistades, perdió también seguidores, pero eso no le dio para que Andrés Manuel López Obrador pues siguiera teniendo este sueño que tiene actualmente de convertirse en presidente de la República Mexicana, ¿no? Y empezó a hacer un trabajo después de hacer lo que se le conoce como su berrinche, después de autonombrarse presidente legítimo, y bueno, empieza a trabajar para la siguiente contienda electoral. Sí, pero recordemos también que el señor ya también visto como un líder natural de izquierda, ya se daba el lujo de no llegar a los debates. Y por ejemplo, en el 2006 no quiso llegar al primer debate. Y después empezó a reclamar. Y eso le costó también que bajara en las encuestas que en ese entonces encabezaba. No llegó al primer debate. Imagínense qué oportunidad de oro poner en su lugar a Felipe Calderón y decir, ¿sabes qué? Los gobiernos panistas que ahora dirige Vicente Fox no funcionan por esto, esto y esto. Pero bueno, él dio pauta, sus disque asesores lo mal aconsejaron y creo que ha tenido entonces varios tropiezos. Pelearse también con las instituciones, reírse y burlarse de ellas, del INE, llamar al presidente chachalaca. Qué bonita frase, la verdad es que hoy tuve el gusto de haberla escuchado yo creo que 10 veces, por dice, cállate chachalaca. La verdad es que muy acertadas participaciones ha tenido, otras no tantas, pero se prepara, por supuesto, para el 2012 y le toca vivir otra vez un nuevo tropiezo. En ese entonces contra el hoy presidente Enrique Peña Nieto, candidato del PRI y del Partido Verde Ecologista, y como presidente de la República, Felipe Calderón. Calderón. ¿Verdad? Por si acaso que le gusta el chupirul sabroso cuando es caro, ¿eh? Que fue al presidente que más veces lo vimos en televisión en estado de embriedad. Bueno, le roba nuevamente la elección, señores. Felipe Calderón, por eso, si a dos personas detesta a Andrés Manuel López Obrador, son Carlos Salinas y Felipe Calderón. Y en menor proporción a Vicente Fox. Le han robado la elección, han sido fraudulentos con él. Y eso creo que por eso el señor está más que fúrico. Está emberrinchado porque no le han permitido sentarse en la silla presidencial. Y nuestra teoría, o nuestra pregunta obligada es que si esta ocasión el propio Enrique Peña Nieto, que es un mapachote electoral, le cederá este lugar. No, ¿por qué? ¿Tú qué crees que pase? Pues bueno, estamos viendo unas campañas completamente diferentes a las que hemos vivido aquí en México. Vemos que en su momento Andrés Manuel López Obrador iniciaba un ataque mediático en su contra. Vimos cómo los partidos ejercían principalmente este tipo de alianzas y vinculaciones para poder atacarlo. Y fue tanto así que nos regresamos al 2006, cuando pierde ante Felipe Calderón, empiezan esos ataques, cuando sale la famosa campaña en su contra, que era un peligro para México, que en verdad causó mucho impacto ante miles de mexicanos. Sin embargo, no fue suficiente para que lo derrotaran. Lo que sucedió después, todo el mundo lo conocemos. Creo que es algo que sí nosotros no vamos a negar acerca de lo que pasó en las elecciones de 2006 con Felipe Calderón, pero bueno, toma la presidencia y vemos que en el 2012
cuando empieza la segunda campaña ya del mismo Andrés Manuel López Obrador para ser presidente de la República, pierde ante Enrique Peña Nieto. No vemos que el PAN le cede de nuevo la batuta o la cinta presidencial a los priistas, que actualmente vemos que de manera oportuna para el mismo Felipe Calderón, su esposa es actualmente candidata independiente para la presidencia de la República, Margarita Zavala. Y vuelvo a repetir, actualmente Andrés Manuel López Obrador va en primer lugar, no por mucho, ni por poco, lleva un trabajo intermedio. En segundo lugar viene un Ricardo Anaya que en los últimos días ha bajado después de haberlo acusado de lavado de dinero, un José Antonio Meade que va por debajo todavía de esos dos candidatos, pero que no va tan abajo. Hay que recordar que tiene casi el 20% de aceptación del voto. Y Margarita cuenta casi con un 13% actualmente. ¿Qué voy a repetir? Va a ser muy difícil que se llegue a otro fraude, a un fraude como lo vivimos en el 88 con Carlos Salinas de Gortari, con la famosa caída del sistema, con el fraude que pasó en 2006, que de manera inoportuna la gente después de amanecer, después de irse a dormir, amanecen con con unos resultados totalmente diferentes, pero sí podrían ya dar a otros actos que se pueden manejar y que son legales de acuerdo al Instituto Nacional Electoral y que ha pasado en otros lugares, en otros estados, que es que dos personajes que estén contendiendo hacia un mismo cargo, uno de ellos decline durante las votaciones o después de las votaciones, para cederle entonces los votos a quien cree él o ella que va a ser la mejor opción. Caray, qué interesante se va a poner. Pues ni eso, ni su cuarta elección perdida lo derrotó. Recordemos que fueron 2 por la gubernatura de Tabasco y ya va 2 presidenciales. 2 elecciones a 4, ni eso, y lo ha fortalecido más. Sí es el más conocido, sí tiene también aspectos negativos, pero también le ayuda un factor importante: el hartazgo de los mexicanos del PRIAN. Los mexicanos ya le dieron la oportunidad a la alternancia. Además, recordemos de 70 años de PRI, después 12 años de PAN y otros 6 años. Estos 6 últimos han sido los peores, el infierno de todos los mexicanos, por las constantes torpezas y abusos de Enrique Peña Nieto, por el descaro hasta de su esposa de comprarse propiedades millonarias, 87 millones de pesos, una casa. ¿Saben qué, señores? Es una verdadera burla, es una verdadera bajeza. Los escándalos de sus secretarios de Gobernación, Osorio Chong y Luis Videgaray, en ese entonces de Hacienda, también por casas de 15 millones, 30 millones de pesos, 35, es una verdadera burla. No quedó hasta allá. López Obrador siguió batallando y en el transcurso de las elecciones, por ejemplo, en las de hace un año, cuando se renovó el gobierno del Estado de México, el bastión, digamos, del PRI, por el famoso grupo Atracomulco, de Atraco, pues bueno, ahí nuevamente le robaron la elección a su candidata. Fundó ya Morena, salió y fundó Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, que tardaron varios años en darle su registro, se lo dieron a pesar de. Funda Morena, empieza a poner candidatos, es el partido que más increíblemente ha crecido en la historia de México, con posiciones políticas importantes. Funda Morena, y en el Estado de México le roban la elección el año pasado, el PRI de Enrique Peña Nieto, imponiendo también al actual gobernador Alfredo del Mazo Maza. Ha sido una constante el robo electoral que han cometido. Miren, ahí está la pandilla del Estado de México, Erubiel Ávila, ex gobernador corrupto de México, también junto a Alfredo del Mazo, y está ahí Luis Videgaray de lentes. Caray, qué cinismo. Por eso está cansado el pueblo mexicano, y por eso, señores, por eso tiene la posibilidad este señor de López Obrador de ya por fin alcanzar.
Pero, bueno, volvemos a lo mismo, sí tiene posibilidades, vemos que sí tiene muchos mexicanos que lo siguen esta ideología, esta corriente, o incluso no es la misma corriente, si por el simple hecho de decir, ya tuvimos PRI, ya tuvimos PAN, ahora vamos por Morena, que es la otra opción, la nueva opción, podría llegar a la presidenciable. Sin embargo, volvemos a repetir, hay diferentes maneras legales actualmente para que no llegue a la presidencia. Y basta con un solo candidato que se una a otro para darle completamente la vuelta. Y Andrés Manuel, por eso lo hemos repetido también, que es muy confiado. Actualmente piensa que con el 38 o 40% que tiene actualmente con la votación de aceptación con la gente según las encuestas, cree que va a poder ganar una presidencia de la República. Pero vemos también que hay muchas personas que están en contra del mismo Andrés Manuel López Obrador. Y entre ellos los del PRI, que en su momento lo traicionaron, en donde después incluyó al PRD, que después de levantar al PRD, porque hay que reconocer que levantó al PRD, lo terminan igual traicionando. Lo traicionan, empieza a armar ya el partido de Morena, que en su momento era el Movimiento de Regeneración Nacional, que así se quedó el partido como tal, pero tras varias traiciones y muchos enemigos políticos, Andrés Manuel ha nadado en contracorriente. Pero eso no quiere decir que no vayan a hacer absolutamente nada para que Andrés Manuel no llegue a la presidencia. Por eso digo, Andrés Manuel tiene muchos enemigos. Aparte del presidente de la República, muchos políticos y muchos militantes del PRI, del PRD y de todos los grupos opositores a Morena. Que es ahí en donde tiene que ver o analizar todas las probabilidades y posibilidades que transcurran de manera legal, porque sí, vuelvo a repetir, incluso el Instituto Nacional Electoral estableció que va a ser muy difícil que se llegue a un fraude, y no por el instituto, reconoció que no por ellos, sino porque va a ser vigilada esas elecciones por millones y millones de mexicanos. Por eso se habla de unas elecciones históricas. Tendría que ver todas las posibilidades de que podría él quedar fuera por tercera ocasión de una presidencia por la simple unión de otros partidos políticos. Pues qué lamentable, por eso es un verdadero viacrucis su vida política. ¿Por qué? Porque por más que ha hecho, ha sufrido macanazos, golpes, lo han acusado de todo, del homicidio de su hermano, lo han acusado de todo, lo han querido encarcelar, le inventan, le dicen, ha sido un verdadero, y por eso ya yo creo que él se siente el mesías de la izquierda, de los mexicanos, quien debe tomar el rumbo de un país y ya le toca. Insisto, Andrés Manuel López Obrador es un líder nato, sí, pero también Enrique Peña Nieto es un mapachote que no va a entregar tan fácil el poder. Si el PRI tiene que matar por poder, lo va a hacer. Recuerden que mató a Colosio. Y ahí simplemente nos empezaremos a despedir. Dice Agustín Lugo que lo único que puede vencer a AMLO es el fraude. Mira qué atinado. Jorge Domínguez, te mandamos un abrazo. También a Kitty Chávez, Emilio Tototzintle, Jorge Aburto, Leonardo Rojas, Álvaro Cuautle, Gabriela Gaitán, Gustavo Sitz, Sajid Martínez, Fernando Bocanegra, Silvia Ramírez, Trinidad Ruiz, Oscar Zárate y Rosario Sánchez Dorado, amigaza. Dice Agustín Lugo, el INE todo México lo sabe, está amarrado al PRIAN. Eddie Ortiz está viendo el video, muchas gracias. Mandamos un fuerte abrazo. Queremos que disfruten este meme que este corporativo preparó con motivo del inicio, señores, de las elecciones, ya el tramo federal, porque en cada entidad federativa es diferente, inicia dentro de un mes, pero miren qué ocurrencia. Como cuando te dicen que votes por el PRI o el PAN. Ahí está. Señores, ¿qué les parece? ¿Qué les parece, señores? Por supuesto que mucho ingenio. Bueno. Y felicito, muchas gracias a los que nos mandaron esta colaboración, porque nos han mandado mucho material. Y en especial este día estuvieron dándole like a la página de Hoy Contraparte por Facebook, que son nuestras transmisiones. De verdad, nos encanta, porque este es el sentir de la sociedad. Como cuando te dicen
que votes por el PRI o el PAN. Señores, es un trabajo del corporativo Contraparte y creo que las nuevas generaciones, sin lugar a dudas, no me cabe la menor duda, que quieren relevos también generacionales políticos, quieren cambios. Ellos finalmente van a ser los que decidan muy prontamente. Todo esto lo pueden consultar en las páginas oficiales del corporativo Contraparte. Contraparte.mx es la página oficial y es la página web. Y hoy Contraparte por Facebook. Creo que los dados ya están echados. Andrés Manuel López Obrador va con todo y por todo, pero también el corrupto gobierno de Enrique Peña Nieto no se va a quedar con las manos atadas. Tienen para dar y regalar y salpicar lodo al por mayor. ¿Qué te parece tú? Es lo que hemos venido anunciando, es siempre lo que hemos dicho aquí en el corporativo Contraparte, que la confianza de Andrés Manuel, la excesiva confianza, lo ha llevado al fracaso, a las traiciones y a los fraudes. Y que recuerde Andrés Manuel que ante esas elecciones, las históricas que se están manejando para ese 2018, las leyes institucionales del INE está a favor de cualquier candidato hasta el momento. Y digo de cualquier candidato porque mientras uno declina a su favor del otro, podría dar al menos que alguien le apostara incluso al mismo Andrés Manuel López Obrador y traicionara las políticas actuales del PRI. Pero eso hasta el día de las elecciones. ¿Tú consideras que el viacrucis ya terminó de AMLO? Todavía no, le falta mucho todavía a Andrés Manuel. Incluso si llegase a perder las elecciones de 2018, sería una trayectoria mucho más aún de un viacrucis de la vida política de Andrés Manuel y sobre todo una frustración tan grande de ver cómo un sistema va en contra de él. Señores, muchas gracias. Fabián. Recuerden, señores, es un placer estar con ustedes. Nos vemos el próximo viernes, primero Dios. Información general, información política, por supuesto. Ya empezaron las campañas, traeremos todo. Vamos a dar un repasón a todo lo que harán los candidatos a la presidencia. Ahí está López Obrador, Mid, Anaya y Margarita Zavala. A partir de ya le estamos siguiendo a Margarita. Vamos, con mucho gusto, señores, acercarles toda la información porque ustedes lo merecen. Somos un medio de comunicación alterno, sin compromisos ni sesgos políticos. Que tengan muy buena noche y feliz fin de semana. Muchas gracias. Cuando uno se pone en el lugar. Liderar como que está saturado. Una vez pasado. Nota dónde fue el pico de Sea. Información que a nivel